esta sesión es una sesión que se realiza sobre el taller de gases arteriales en convenio con el Hospital Pablo Arturo Uribe, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. La docente encargada, la doctora Gisela de la Rosa, por parte del Servicio de Cuidado Intensivo del hospital, y por parte de nefrología, yo, que soy John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, y el día de hoy tenemos al residente Gustavo Adolfo Castilla Agudelo, residente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, que muy amablemente nos va a interpretar el caso. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos los asistentes. Bueno, la metodología se va dictando el caso y el doctor pues, Gustavo nos lo va a ir interpretando paso a paso de la forma más didáctica posible. Si quieres le puedes incrementar un poquito Claro, profe. al tamaño de la letra, simplemente. Eso, muy bien. Entonces aquí tenemos un paciente de 55 años, albañil, Ajá. con antecedentes de diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, perdón, insulino requiriente, además dislipidemia, hipertensión arterial, muy mal adherente al tratamiento, generalmente no asistía a controles. Dentro de los medicamentos que aparecían reportados en su historia clínica estaba insulina, pero no había como claridad de cuánto se aplicaba ni de qué forma. Además tomaba metformina, atorvastatina, ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, losartán, pero como lo menciono, eso es lo que aparecía como consignado en sus fórmulas, pero no había como claridad de cómo se los tomaba y era muy mal adherente, hacía mucho tiempo no asistía a control, desconocemos otras comorbilidades. Este paciente pues tuvo en la última semana varios eventos que hay que tener en cuenta. Se cayó de un andamio de una altura más o menos de unos 4 a 5 metros y se dio un golpe, al parecer en la cadera, y eso fue una semana antes. En la cadera principalmente, aunque también se golpeó pues levemente, dice que la cabeza, pero él no consultó, no le prestó pues como mayor cuidado a eso. También este pacientico había presentado en los últimos 6 días diarrea en forma importante, pues no hay mucha claridad, pero que se había tenido mucha diarrea y se había sentido como en regulares condiciones. De hecho, le habían descartado COVID-19 por eso, porque se sentía mal y tenía diarrea. Y ya el día de los hechos que ingresa al hospital, pues lo lleva el familiar porque lo ve muy mal. Muy mal, es que estaba prácticamente inconsciente, respirando de forma jadeante, tenía evidencia de muchas secreciones en la boca, como si hubiera vomitado, y entonces por eso lo llevan. Cuando ingresa el paciente es en muy malas condiciones generales, con un Glasgow de 7/15, isocórico, pero las pupilas pues estaban con tendencia a la midriasias, pero eran isocóricas y reactivas. Las mucosas estaban húmedas y sí había evidencia de restos alimentarios en la boca. Los ruidos cardíacos muy taquicárdicos, los ruidos respiratorios con roncos difusos, principalmente de vía aérea superior, también sonidos, lo describen así, con roncos y con sonidos de vía aérea superior. El abdomen lo tocan y era blando, pero no era muy valorable en ese momento. Las extremidades muy frías, hipoperfundidas, con un llenado capilar muy lento. Los signos vitales de entrada, entonces tenía una presión arterial de 90 a 55, con una frecuencia cardíaca de 132, una frecuencia respiratoria de 48, una temperatura de 35 grados centígrados, saturando al aire ambiente 88%.
También otros antecedentes importantes: fumaba un paquete diario de cigarrillos y era consumidor habitual de licor hasta la embriaguez, generalmente cada semana. Un paquete, profe. Un Un paquete paquete diario, sí, desde hacía diario. muchos años, no sabíamos Listo. cuántos, pero sí muchos años. Antes de darte como el examen inicial que le tomaron al paciente fue unos gases arteriales, pues porque es lo que se tiene ahí a la mano para tomar. ¿Cierto? Pero pues sí, puedes hacer como un análisis o de qué está pasando por tu cabeza cuando ves un paciente así. Claro que sí, profe. Entonces, tenemos un paciente de 55 años que tiene múltiples enfermedades desde el punto de vista de alto riesgo cardiovascular, pues es diabético, insulino requiriente, tiene dislipidemia, hipertensión arterial y adicionalmente es probable que estén mal controladas las tres. Aparte, pues tiene un consumo de cigarrillo que aumenta mucho más su riesgo cardiovascular y también un consumo de licor importante. Y un antecedente pues de un trauma que no tenemos claridad el evento pues que desencadenó el trauma, pues lo que describían era un trauma en la parte pues como de miembros inferiores próximo a la cadera, pero es una altura considerable de 4 a 5 metros. La situación es que no consultó, hay que tener pues como presente esto. Quizás no solamente fue en la cadera, también pudo haber sido un trauma craneoencefálico y posteriormente pues con deterioro del estado de conciencia, que lo pudo haber llevado a que un tercero pues consultara. Acá tenemos un dato pues adicional que viene con unas deposiciones diarreicas en los últimos 15 días. En contexto de la pandemia descartaron infección por SARS-CoV-2, pero pues las condiciones en las que ingresan son unas malas condiciones, con estigmas pues a nivel del examen físico en la cavidad oral de restos alimenticios, y un Glasgow muy deprimido, de 7/15. Las pupilas estaban relativamente pues bien, isocóricas reactivas, y está muy taquicárdico con una presión arterial en límite inferior, y saturando pues 88 con una FIO2 del 21 y muy taquipneico también, una frecuencia respiratoria muy elevada. Entonces, tenemos un compromiso, pues si bien la presión está en el límite, hay que estar muy pendientes de ello. Está muy taquicárdico y muy taquipneico, no estaba febril, y el compromiso pues, respiratorio se está viendo pues, sumamente comprometido. En el manejo pues, inicial ante este paciente probablemente sea activar una secuencia pues, de intubación rápida para poder proteger vía aérea, debido a que con la frecuencia respiratoria y con el Glasgow que nos enfrentamos pues, a este paciente, será importante pues hacer dicho manejo. Pero pues la mayoría de las veces uno hace eso pensando en múltiples situaciones, con los gases arteriales, con una glicemia también sería importante. Es un paciente pues como diabético, entonces hay que tener varios factores a tener presente. Bueno, muy bien. Entonces este pacientico llegó con unos gases arteriales, sí, pH de 6,9, un bicarbonato de 1,8, una PaCO2 de 21, una base, Profe, PCO2. sí, PCO2 de 21, una base exceso de menos 24, y me pediste una glucometría de este paciente que estaba en 246. Listo, la PO2, profe, ¿en cuánto estaba? Ah, sí, qué pena. Sí, y la PaO2, el problema es que no sé con qué FIDO se la tomaron ahí, pero porque describen que al paciente rápidamente le pusieron en máscara de no reinhalación y después lo intubaron. Entonces yo no sé en ese gases si eso fue así o no, pero la PaO2 inicial reportaba estaba en 66.
pero no hay claridad de con qué FIO2 fue tomada, no pude aclarar. Listo, entonces, lo primero que debemos pues, analizar es un paciente con un pH muy bajo y con un bicarbonato también sumamente pues reducido. La glucosa, si bien pues no está en un rango que llame pues como la atención y que alarme, está fuera de valores que uno preferiría encontrar en un paciente diabético. Tiene un exceso de bases pues muy reducido y una PO2 que es difícil, pues difícil de interpretar, teniendo en cuenta que no tenemos 100% claro la PO2 con la que fue tomada. Sin embargo, pues si decimos que fue con la FIO2 de 21, pues ahí estaría bien, pues tendríamos una PAFI específicamente de 314. Entonces, ahí hay que tenerlo pues como presente. Empezaríamos, profe, pues un abordaje a partir de una acidosis metabólica y ver si está adecuadamente compensada o no. Eso es pues como lo que me dispongo a hacer. Si de pronto tiene también electrolitos de una vez que me los pueda dar. Sí, ya te los doy. Entonces empieza a hacer como el análisis. Entonces, Tú vayas escribiendo también lo que vas. listo, profe. Acidosis, como dijiste, acidosis metabólica, y empiezas Ajá, como a hacer el análisis. Y escribe las fórmulas para que los estudiantes que claro que están sí. puedan. Entonces, inicialmente, pues tenemos un paciente con un cuadro de una acidosis metabólica, pues a tener presente que valores por debajo de 7.38 vamos a hablar de acidosis. Hay algunos textos que incluso adicionan un dato que es valores por debajo de 7.35, se llamarían pues acidemia. Eso es algo discutido, pero hay algunos autores que hablan de ello. Entonces, es claro pues, que un paciente con pH de 6.9 estamos ante una acidosis y con este bicarbonato tan disminuido pues se haría compatible a una acidosis metabólica. Lo que debemos saber en este momento es si el pulmón, que es lo que esperamos que compense ante un trastorno metabólico, lo está haciendo de forma adecuada o quizás nos está agregando un factor pues como adicional. Para ello pues podemos utilizar la fórmula de Winter. Entonces, la fórmula de Winter es para calcular el PCO2 esperado. Esencialmente sería el valor del bicarbonato que tenemos multiplicado por 1.5 y le sumamos 8. Esto va a tener un valor que puede ser más o menos del valor pues, que logremos tener. Entonces, para este caso específico, sería una PCO2 de 21, un bicarbonato, perdón, de 1.8 por 1.5 más 8. Entonces voy a hacer el cálculo. 1.8 por 1.5 más 8 es 10.7. Y como les dije, ese resultado puede ser más o menos 2 hacia arriba para compararlo con la PCO2 que tiene el paciente. Entonces, claramente, pues es un valor mucho menor al que tiene el paciente, razón por la cual estamos hablando de que el paciente tiene una PC2 más alta de la esperada y al tener una PC2 más alta de la esperada, estamos hablando de que tiene una acidosis respiratoria sobreagregada. Entonces, a partir de eso, podemos irnos por cualquiera de los dos caminos, analizando desde el punto de vista de acidosis metabólica, desde el punto de vista de acidosis metabólica, respiratoria, perdón. Abordemos entonces el primero que habíamos hablado, que es la acidosis metabólica. Sí, primero siempre se debe ir por el más grave. Ajá. Sí, o sea que Entonces, no hay duda que te tienes que ir por la acidosis metabólica sí, primero. señor. Entonces, en este punto es cuando vamos a ver si estamos enfrentándonos a una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con anión GAP normal o con anión GAP disminuido. Si bien pues esta última es muy rara, puede pasar.
Entonces, para ello necesitamos saber el valor pues, del sodio, potasio, cloro, el bicarbonato, entonces ya lo tenemos. Entonces sería, profe, Sí, si me sí, muy regala. bien. Entonces el sodio, 132, Ujú. el cloro, 112, el potasio, Sí, 7,8. listo. Y teníamos un bicarbonato de 1,8. Entonces, para sacar el anión gap, es la brecha aniónica, entonces vamos a hacer una resta entre el sodio y el potasio, pues sumamos sodio y potasio y lo restamos con el cloro más el bicarbonato. Para ello, pues hay que tener presente que en algunas ocasiones es posible hacer el cálculo del anión gap sin usar el potasio. Entonces, cuando hacemos uso del potasio, el valor normal está alrededor de 12. Cuando no hacemos uso del potasio, el valor normal está alrededor de 8. Entonces, en este caso específico, pues voy a hacer uso del valor del potasio para hacer el cálculo. Entonces, Gustavo, y la escribiré glicemia no te ayuda ahí para nada. la glicemia, profe. ¿Es importante ahí o no? Pues es Te dije importante para 2,40, el contexto de la 2,46. osmolaridad. Y la glicemia no tiene que ver con el Sería para la... sodio. Nada tiene que ver con el sodio la glicemia. Ah, bueno, sí. Hay que tener presente que se puede pues como ajustar y se debería pues como corregir con un valor de 246. Si hay que hacer pues como el ajuste. ¿Y cómo es el ajuste? Entonces, pues para ello, el sodio corregido pues con la glucosa, pues hay, o sea, podríamos utilizar una fórmula esencial que es el sodio medido más 1,6 y eso lo multiplicamos con la glucosa menos 100 dividido 100. Eso se hace pues a partir del el número que aumenta respectivamente el valor de la glucosa afecta directamente el valor del sodio. Pues es la fórmula que se puede utilizar para calcular pues el sodio corregido. Muy bien, sí. Entonces pues utilizaré esa. Lo haré antes de... Sí, muy bien. Siempre, pues, si usted va a hacer el anion gap, tienes que tener en cuenta que el sodio lo tienes que corregir a la glucosa, porque pues ahorita no hay mucha variación porque la glucosa no está muy alta, pero te vas a encontrar pacientes con sodios mucho más alterados por efecto de glucosas mucho más altas, como usted mismo ha visto. Sí, profe, tiene toda la razón. Entonces voy a hacer el ajuste. Sería acá 132, 1,6. Esto lo multiplicamos directamente por el valor de la glucosa, que lo tenemos acá arriba de 246. Como habíamos hablado, pues acá eh, eh, si va a tener un impacto, no va a ser tan grande como puede pasar con otro tipo de pacientes, pero es fundamental pues como hacerlo. Entonces acá es 133,6. Eso lo multiplicamos, 246 menos 100, es 146, dividido 100, 1,46. No, primero tiene que hacer el paréntesis, sí, el paréntesis y después multiplicarlo por 1,6 y ya ahí sí sumarle el 132. Sí, profe.
Ahí no me dio. Si lo hacía así como usted me está diciendo, profe, no me da. No, con la fórmula lo que usted quiere decir es que le tienes que aumentar al sodio 1.6 por cada 100 que se aumente la glucosa por encima de 100. Sí. Eso es lo que traduce esa fórmula que usted está queriendo decir. Ajá. 1.6 por cada 100 que se aumente por encima de 100. Listo, la voy a volver Entonces, a hacer. tienes que 246 menos 100 sobre 100 por 1.6. Entonces, tiene que ser primero, es como, primero le tienes que restar 246 le menos puse los 100. paréntesis donde no eran, sí, sí. Eso, entonces fue muy importante los paréntesis. 246 menos 100. Y a eso lo divide por 100 y eso lo multiplica por 1.6. Yo les hago mucho énfasis porque alguien pues puede decir ahí, no, pues eso no va a cambiar mucho, pero es que lo estamos haciendo por pedagogía, porque se van a encontrar pacientes que sí tienen una glucosa de 800 y ahí sí les va a alterar mucho el sodio, entonces me interesa muy bien que les quede la fórmula clara, ¿sí? Les voy aclarando, hay autores que dicen que cuando la glucosa sube por encima de 400, el impacto osmótico es mayor. Entonces, cuando hay una glicemia muy alta, eso atrae más agua y puede bajarse más el sodio. Entonces, hay autores que dicen que por encima de 400, ese factor de conversión no es 1.6, sino 2.4. Y otros dicen entonces que hasta 400, 1.6 y por encima de 400, 2.4. Entonces, mucho enredo. Yo normalmente en la práctica médica que hago, para no enredarme, y son pacientes graves que hay que definirles rápido, lo que hago es que me voy como a lo salomónico. Pongo cuando está por encima de 400, pongo factor de corrección de 2. Es decir, no estoy ni en 1.6 ni en 2.4 y no en la mitad, pero eso sí lo hago como por pedagogía, porque ahí se queda uno corrigiéndolo hasta 400 con 1.6 y después de 400 con 2.4, me parece muy complicado y eso lo he hecho así y me da más o menos lo mismo. Pero para aclararles cuando lean la literatura que a medida que está más alta la glucosa, el efecto osmótico es mayor y aquí lo que estamos diciendo es que cuando un paciente tiene una hiperglicemia, en la sangre, eso atrae agua a la sangre y entonces el sodio se diluye. Y entonces cuando usted tiene una hiperglicemia ya muy alta, ese sodio que usted está viendo ahí en la sangre está más bajito de lo que realmente está por el efecto osmótico que está ejerciendo la glucosa y por eso hay que corregirlo. Y eso es muy importante porque a medida que usted corrige esa glicemia tan alta, ese efecto osmótico se cae y nuevamente el sodio vuelve a aumentar. Y si usted no tiene en cuenta eso, cuando está corrigiendo eso, entonces puede causarle al paciente alteraciones en el sodio muy bruscas y abruptas por no tenerlo en cuenta y puede causar en algunos pacientes susceptibles edema cerebral. ¿Somos claros ahí, Gustavo, o quieres agregar algo de eso? Profe, perfecto. Lo hiciste muy bien, aclarado lo del sodio. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede ir aclarando de una vez para que no quede con la duda. Bueno, entonces corrigió el sodio, ahora sí el anión GAP, cationes menos aniones, y ahí estamos haciendo el anión GAP. Entonces ese es el resultado del anión GAP, que es ya con el sodio corregido, más el potasio, menos el cloro, más el bicarbonato. Entonces tenemos un valor de 28. Pues a tener presente que cuando estamos incluyendo el potasio, resultados pues por encima de 15, hablamos de que es un anión GAP elevado, resultados por debajo de 10, hablamos que es un anión GAP disminuido. Si no estuviésemos incluyendo el potasio, es el límite superior ahí sería 10 y el límite inferior sería 6. Entonces acá claramente pues está elevado este anión GAP. Muy bien, la albúmina del paciente, después te la voy a dar, después llegó, pero pues estamos en academia para hacerlo con todas las variables. La albúmina del paciente tenía 3,2 gramos por decilitro de albúmina. Listo, entonces el valor de albúmina es importante cuando estamos analizando este tipo pues como de casos, específicamente porque hay que hacer una corrección
y tener presente que por cada gramo que disminuya la albúmina por debajo de 4, deberíamos aumentar 2.5 el anión GAP. Entonces, pues simplemente sería una regla de 3. Por cada gramo que disminuya por debajo de 4, aumentamos, como les acabé pues, de mencionar, 2.5 el anión GAP. Pues acá no alcanzó a disminuir el gramo entero, sino que disminuyó 0.8. Simplemente es 0.8 por 2.5 dividido 1, pues que es 2. Entonces aumentamos 2 el Sí, muy anión bien. GAP, entonces quedaría en 30. Anión GAP corregido. Vemos acá entonces 28 y ponemos acá ajustado con Corregido. albúmina. ¿Y eso por qué? ¿Eso qué explicación tiene? Pues el principal componente pues como de carga negativa que tiene el cuerpo son las proteínas. Entonces, si decimos que tenemos un paciente con unas proteínas pues, disminuidas, lógicamente esas cargas negativas se van a ver pues afectadas. ¿Y la albúmina en la sangre, la albúmina qué factor juega en el pH? En lo referente a qué, profe. Al pH, las proteínas, ¿qué factor juegan en el pH? ¿Aportan ácido o aportan álcali o son neutras o qué? Esas serían pues como un componente más negativo, ¿no? Sí, las proteínas son negativas, pero estoy hablando sí del pH. Del pH. ¿Las proteínas le aportan ácido a la sangre o le aportan álcali? Ahí, profe, no sé, pues claramente no sé. No, usted sí lo sabe, tranquilo. Mire, analice esto. ¿Cómo está cuando la albúmina se baja en la sangre? ¿Qué le pasa al pH? La teoría de Stewart te lo dice, Stewart, o usted cuando rotó por hepatología, cuando los pacientes eran hipoalbuminémicos, ¿qué le pasa al pH? Debiste haber muchos pacientes así, ahí te doy la clave. O la teoría de Stewart, ¿qué dice en cuanto a las proteínas? Pues lo que dice Stewart es principio pues de electroneutralidad. Y es, pues a partir de eso es que se da pues el trastorno pues de ácido-base, y hay algunas variables independientes, como la PCO2, también el componente de ácidos débiles no volátiles, que están en Stewart, también en Eso, diferencia de iones fuertes. eso. Y las proteínas están en los ácidos débiles no volátiles. Y entonces, nosotros yo le ayudo, tranquilo, no, sí, usted sí lo sabe, sí, pero te lo voy a acordar. Las proteínas, póngale la lógica, son ácido. De hecho, si usted come mucha proteína, generas ácido. Las proteínas tienen urea, tienen hidrogenión, tienen ácido. De hecho, si usted tiene una dieta hiperproteica, pues en un paciente normal no le va a pasar nada. Pero mire que usted cuando rotó por nefrología, a todos los pacientes les restringimos las proteínas porque no son capaces de manejar esa carga de ácido, ¿cierto? Las proteínas son ácido. Ahora, con proteínas normales en la sangre, con una albúmina que aproximadamente está en 4 gramos por decilitro, y otras proteínas que hay en la sangre, pues hay un pH de 7,4 y ahí no pasaría nada. Pero si usted baja las proteínas, el paciente va a tener tendencia a la alcalosis, y usted lo va a ver en los cirróticos, por ejemplo, o en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, o en los pacientes desnutridos, van a estar con tendencia a alcalosis si no tienen otro factor pues, que les produzca otro trastorno, ¿cierto? Y cuando tienen hiperproteinemias, que eso es raro, pero lo puedes ver en los pacientes con mieloma múltiple o como gamapatías monoclonales, esos pacientes van a tender por ese trastorno, si no hay otro adicional, van a tender a la acidosis, ¿cierto? Ahora bien, entonces por eso pues, tenemos que corregir el anión GAP con la principal proteína de la sangre, que es la albúmina. Entonces usted me diría, entonces si bajo la albúmina tendría que tener tendencia a la alcalosis por esa disminución, o al menos estaría jalando hacia la alcalosis, ¿cierto? Y eso no, y entonces, ¿por qué me diría usted, entonces, por qué le vamos a sumar al anión GAP? Le deberíamos restar. ¿Tiene la respuesta? La razón por la que le restamos a ese No, anión es GAP. que hay que sumarle el anión GAP 2.5 por cada gramo de albúmina que se disminuya por debajo de 4. Y entonces, con la lógica que te dije ahorita, al bajar la albúmina,
uno tendría hacia la alcalosis, entonces no tendría por qué sumarle, sino restarle, que si tiene la explicación de por qué. No sé, profe, eso sí no me lo he preguntado. No, mire, eso es que se hizo así porque un autor cubano que escribe en el New England Journal de esto lo quiso manifestar así porque era muy difícil de entender o de recordar. Entonces él simplemente extrapoló, pero realmente eso no se interpreta así. Se lo voy a explicar. Cuando usted baja la albúmina en la sangre, el anión GAP normal, que es 12, cuando usted tiene en cuenta el potasio, ya no sería el anión GAP normal de 12, pasa albúmina que está baja, porque anión GAP de 12, que es el normal, sería para una albúmina de 4. Si la albúmina baja, el anión GAP normal para ese paciente que tiene la albúmina baja sería más bajito. Y entonces, si ese paciente tuviera realmente una albúmina de 3, ese anión GAP no sería de 12, sino que sería un anión GAP de 9. O sea que el normal no sería 12, sino 9 para ese paciente, 9,5, ¿cierto? Listo. Entonces, pero eso sería muy complicado hacerlo. Entonces, ajustar el anión GAP normal para ese paciente de acuerdo a la albúmina. Entonces, lo que hizo este doctor Beré, que escribe ahí, pues dijo, no, pues qué bobada, eso sería muy difícil de que la gente lo recuerde, y entonces simplemente, pues eso es lo mismo que decir que le aumento 2,5 al anión GAP que me dio y sigo tomando de referencia el 12. En conclusión, usted ahí está diciendo que el anión GAP corregido por albúmina es ¿de cuánto? ¿Le dio cuánto? 30. 30. Sería lo mismo para un anión normal que es de 12. Sería lo mismo decir que este anión GAP ajustado por albúmina sería de 27,5, pero el anión GAP normal no sería 12, sino de 9,5 para ese paciente, ¿me explico? Sí, profe. Y entonces ahí sí le da con la teoría que le dije al principio de por qué las proteínas le producen ácido y por qué su disminución entonces tiende a la alcalosis, y ahí sí le daría y se ajustaría a este análisis físico-químico que le mencioné al principio. Pero simplemente que el autor lo quiso hacer así, y así lo hace todo el mundo, y así se acuerda y nadie se le olvida, porque pues hacerlo de la otra forma que le estoy diciendo es un poco más enredado. ¿Estamos claros? Listo, profe. Perfecto. Bueno, siga pues, va muy bien. Entonces mire que estamos en el anión GAP, retomemos. Entonces simplemente tenía un anión GAP, para eso primero corrigió el sodio con la glucosa y posteriormente el anión GAP que le dio lo ajustó con la albúmina. Sí, señor. Listo, muy Entonces, bien. estamos en ese punto. Entonces, lo que tenemos es un anión GAP claramente elevado, por lo cual entonces nos enfrentamos a un paciente con acidosis metabólica con anión GAP elevado para tener pues como de forma organizada los diagnósticos diferenciales en este tipo pues de escenario. Entonces podemos utilizar una memotecnia, pues hay diferentes memotecnias. La que les voy a indicar es la del Goldmark. Entonces, la primera, con la G, pues vamos a pensar en un contexto pues de glicoles. El paciente pues en etilenglicol y polietilenglicol, pues esencialmente no tenemos pues una sospecha referente a esto. Mire la historia del paciente, los antecedentes personales. Bueno, el ¿Te señor sí acuerdas? tenía un antecedente en los tóxicos de consumo de licor. Semanal, ¿era alcohólico? Semanal, sí. Era un paciente alcohólico. Entonces, digamos que hay que dejarlo y hay que tenerlo pues como a consideración. Sigue con oxiprolina, pues en contexto pues de Entonces ahí acetaminofén. probable, glicol es probable, para que de una vez vamos, o sea, no lo puedes descartar. Es un Sí, paciente sí. que es alcohólico, no sabemos qué le pasó, y el paciente toma licor semanal. Entonces usted no puede descartar esa probabilidad, listo. Con oxiprolina, pues al parecer no hay una relación pues como directa con algún consumo de acetaminofén que tenga el paciente. No, sí, no. Entonces ese posiblemente se descarte. Ujú.
Ya con la L, entonces, analizamos el contexto de hiperlactotemia por L-lactato, el valor, profe, del lactato de este paciente. Más de 20 milimol por litro. Cuando lo toman por miligramos por decilitro, eso equivale a más de 200 miligramos por decilitro. Más de 20 milimol por litro. De hecho, no nos lo decía exactamente, decía así, más de 20, imagínate. Pues uno lo puede medir exactamente, pero pues la máquina decía más de 20, pues ya. Entonces, Una ahí cosa extrema. también hay que tenerlo pues, como presente, podría ser como en un contexto pues como probable. Con la D, nuevamente, pero ya serían causas de elevación por parte de lactato, pues que en este paciente no tenemos un contexto pues como de un síndrome de intestino corto. Otra alternativa también no lo sugeriría, entonces por este lado pues parecería que no. Descartado, no se le pide la prueba siquiera, esa solo se le pide cuando usted sospecha que el paciente tenga un problema de malabsorción intestinal, un intestino corto, una desnutrición de origen gastrointestinal grave, bueno, pero no es el caso. El del lactato, ¿por qué se produce? Que no es el caso del paciente, pero digamos que como usted dijo, en esos pacientes de intestino corto, problemas gastrointestinales severos con desnutrición. La razón, pero ¿cómo así, profe? ¿Por qué se produce la acidosis láctica en esos pacientes que tienen intestino corto? Y hay que tenerla en cuenta, como usted mismo dijo. Pues esa no se ve, o sea, no hay una conversión adecuada de lactato a piruvato. Eso lleva como a una acumulación y una absorción y lleva pues a la acidemia. Sería pues como eso directamente. Tienen que influir las bacterias, pues o sea, las bacterias de esos pacientes, la flora gastrointestinal influye. Después lo podemos revisar, pero es un problema de la flora intestinal de esos pacientes donde se produce el lactato principalmente por una alteración en la población bacteriana. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Pero no, en este paciente no, sí tenía diarrea, pero no era para pensar en esto, en esta posibilidad, porque eso se produce específicamente en esos pacientes de intestino corto o malabsorción intestinal con desnutrición. listo. Con la M de metanol, pues tampoco hay algún antecedente pues, de intoxicación por metanol ni nada. Y si toma licor, no le pudieron haber dado metanol. Pues si es posible, digamos que sí, ahí sí es Entonces una ¿cómo lo vas a posibilidad, porque descartar? si hay alcohólicos que no toman pues etanol, sino metanol, es verdad. Pues no es que tomen, sino que si todo paciente que sea alcohólico le pueden dar en algún momento metanol, pues nadie lo va a tomar así como No, pues hay alcohólicos que sí, profe, que sí lo pueden tomar. que toman metanol, bueno, puede ser, cierto, pero lo que ellos más toman es alcohol industrial, otros alcoholes Bueno, sí. que lo construyen. El metanol específicamente, pues sí es muy raro que alguien vaya a tomar específicamente metanol, generalmente eso es adulterado, licor adulterado que a un alcohólico le pueden dar, entonces no lo puedes descartar. Listo, profe. Con aspirina, pues este sí no se relaciona con el cuadro. Bueno, él toma ASA, pero no hay Sí, un contexto. él toma aspirina. Él toma aspirina, pero no hay un contexto pues como de que esa sea una causa de la acidosis del paciente, teniendo en cuenta que hay unos factores mucho más probables. Bueno, puede ser, pero aunque él toma, ¿qué tal que se hubiera tomado todas las cajas de aspirina que tenía porque estuviera deprimido? Pues eso podría pasar, profe, pero si no, que ahí entraríamos como a divagar. Pero entonces pongámoslo como probable solo por el antecedente de que tiene acceso a la aspirina. Exactamente, y porque no sabemos qué le pasó al paciente. Es cierto. O sea, desafortunadamente en esto usted no puede dar nada, por supuesto, y cuando usted no sabe, tienes que pegarte de cualquier cosita. Listo, hágale. La R, que sería en rhabdomiolisis, pues miramos una CPK. 212 unidades por litro, casi normal. Sí, pues entonces ese sí lo podemos descartar. La otra R se relaciona directamente con falla renal. El paciente, pues, tenemos un valor de creatinina y un boom. Sí, creatinina de 1,6, boom de 48. No tenemos pues un basal, es un paciente con diabetes y con hipertensión arterial. No sabemos que si tienen un contexto pues de enfermedad renal crónica.
pero por lo menos sí sabemos que Que no le explica. está alterado, una relación boom-creatinina que está mayor de 20, pero pues con ese valor de 1.6 es poco probable que se relacione directamente con este cuadro tan grave que está cursando el Exacto. paciente, Eso no le pero explica el anión GAB elevado, sí, muy claro, descartado. O sea, si tiene falla renal, no, ella está diciendo que no, pero pues eso no le explica un anión GAB elevado. De hecho, al principio de la falla renal, sea aguda o crónica, lo que se da es anión GAB normal, ¿cierto? sí, señor. Entonces, si tiene falla renal, se aclara para los estudiantes que están conectados, pero no es la que explica la elevación del anión GAB. Cetoacidosis, Y cetonas finalmente, negativas, cetonas negativas. listo. Pues esta sería importante en contexto de que es un paciente diabético, pero ya con cetonas negativas, entonces por eso la podemos estar más tranquilos. Entonces lo que tenemos probable, lo resaltaré. Y este último está descartado. La cetoacidosis en contexto de pacientes diabéticos no solamente es por el hecho de no aplicarse la insulina, pueden haber otras causas, pero es lo más común. Listo. Y del lactato, bueno, muy bien, estamos bien con esas probables. O sea que usted puede estar diciendo en este momento que el paciente puede estar intoxicado, ¿cierto? O sea por aspirina o por un tóxico como algún glicol, ¿cierto? Hasta el momento Sí, tienes esa señor. posibilidad. O que tienes una acidosis láctica que pudiera ser de qué origen, en el Pues, contexto del paciente. pues Eso puede ser cualquier cosa. esa acidosis láctica, que es de L-lactato, puede ser tipo A o tipo B. La tipo A es más por hipoperfusión sistémica, pero pues es un señor alcohólico que probablemente no tenga un buen funcionamiento pues desde el punto de vista hepático, entonces también puede ser por pobre depuración hepática, que sería la tipo B. Muy bien. Y así tan alta también, ¿cuál es la otra posibilidad? Y sobre todo que va asociada a las otras que usted está sospechando también. Cuando está tan alta siempre tienes que descartar ¿qué? El lactato, pues intoxicación, pues por Eso, metformina. intoxicación, una intoxicación, muy bien. Tienes que Pues él descartar toma una metformina. intoxicación y más si toma. Entonces miren usted que no es que se esté divagando, cuando uno piensa en varias cosas, uno se puede tomar varias cosas, incluso el paciente tiene acceso a eso, y además porque recuerde que a él lo llevaron por alteración de la conciencia y no se sabe qué le pasó, y tenía como signos de vómito. Entonces ahí es donde usted le pregunta al familiar, ¿cierto? Que si se tomó algo, si encontró algún evidencia de alguna autointoxicación, ¿cierto? Sí, O señor. alguna intoxicación intencional. Y entonces, a lo usted muy juicioso preguntarle al paciente, al familiar, porque ellos pues generalmente no van a decir la información como así, este man se tomó 25 gramos de metformina aproximadamente, inicialmente decían 21 y otros decían 25, bueno, 25 gramos, porque se tomó como 30 pastillas de 850. Y también se tomó más o menos 5 gramos de aspirina, que se tomó también todas las aspirinas, se tomó todas las 21 de 21 gramos de metformina. metformina, Ajá. Y 5 5 gramos gramos de de... aspirina, porque se tomó una cajita, perdón, 3 gramos de aspirina, porque se tomó una cajita de 30 de 100. Ajá. 3 gramos de aspirina. No había tomado licor realmente en esa semana. Es muy enfático en decir el familiar que porque se cayó y estaba enfermo en la casa y realmente no tenía pues como licor, acceso a licor en la semana, de hecho estaba muy incapacitado por su trauma. Y además había tenido diarrea, se sentía mal, le habían descartado COVID, entonces como que no había tomado licor en esos días. Sin embargo, si usted lo siguiera sospechando, pudieras tomarle las pruebas de alcoholemia y de metanol y de alcoholes, pues lo puedes hacer. Ajá. Sin embargo, si a usted le dicen que se tomó 21 gramos de metformina, ¿eso le puede explicar el cuadro o no se lo puede explicar? Sí, O profe. piensas más que sea la aspirina, No, no, o pues... los dos. mm, Estamos hablando de anión GAF con elevado, ¿cierto? es más probable que sea la metformina, pero pues el hecho de que son 3 gramos de todas formas de aspirina es una cantidad pues como considerable.
Pudiera ayudar, sí, pero no cabe duda que Pero que es la más la metformina, pues es que exacto. también es un valor pues desproporcionado de 21 gramos. Y teniendo en cuenta el lactato, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, es muy probable que sea la metformina, sin decir que el aspirina no esté contribuyendo a algo, ¿cierto? Pero posiblemente tiene una intoxicación por metformina que le explica el estado que tiene el paciente de shock y de acidosis láctica, con algo de falla renal ya también. Y obviamente, como usted muy bien dijo, hay que analizar el hígado. Las pruebas iniciales del hígado AST, 72, ALT 76, bilirrubina total 1,5, directa 0,8, fosfatasa alcalina 220, GGT 326. Albúmina que te la dije de 3,2 y NR del paciente 1,5. Pues ahí en general no se ve pues algo elevadas las transaminasas, por lo menos 2 veces el valor, el límite superior. Y la bilirrubina total también, pero así como que haya un compromiso hepático grave, no. Pues No, exacto. O sea, el hígado tiene por ahora función. Entonces, el hígado no es la causa de esa acidosis láctica, ¿cierto? Y él sí, sí llegó señor. en shock, algo, pero en un shock, pues, sí tiene a shock, también está influyendo, no podemos decir que no. Pero, pues, con ese nivel de lactato, uno no se esperaría que fuera solo por el shock. Entonces, aunque tiene algo de shock que puede estar influyendo, parece que todo está asociado a la intoxicación. Muy bien, entonces ya tenemos claridad del anión GAF elevado. Sí, Conclusión, señor. paciente pues con intoxicación por metformina, con shock, estado de shock asociado, lesión renal aguda, ¿cierto? Y eso pues le explica lo que tiene el paciente. Siga. Entonces, después de abordar por este lado de la parte de identificar unas probables causas, hay que intentar ver si no tiene un trastorno pues como adicional este paciente. Entonces, para eso podemos hacer un delta-delta, que sería Sí, muy bien. a partir pues como de la medición. Voy a ponerles primero la fórmula. Entonces, es el anión gap calculado menos el anión gap normal. Eso lo restamos con el bicarbonato normal. Y este se lo restamos al bicarbonato medio. Entonces, el anión gap que tenemos calculado, 30. 30. ¿Qué le falta a la fórmula? Le falta un valor, más teniendo en cuenta que la acidosis es láctica, ¿cierto? Sí, sí, ya lo voy a ajustar, profe. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, con el normal que lo ponemos en 12, menos el bicarbonato que está en 1,8. No, primero el No, normal, el normal, 24. el 24, menos 1,8. Acá hay que tener presente que es necesario ajustar esta parte inicial, que es la del anión gap, en contexto de un paciente con hiperlactatemia. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente multiplicar este valor por 0,6, pues el valor que nos dé ese ¿Cuál valor? resultado, ¿Cuál valor? el primero. O ¿Cuál, sea, ¿Todo o cuál paréntesis? no, el primer paréntesis. Eso, O sea, el ese primer 18. paréntesis. O sea, Lo voy a entonces poner ahí, 18. por punto, eso, el primer paréntesis, el Primer primer paréntesis. paréntesis. A ver, lo voy a poner por acá abajito y después. Ajustado por el lactato, porque la acidosis es láctica principalmente, entonces el primer paréntesis se multiplica por 0,6. Entonces 18 por 0,6 y ya ahí sí le restas lo otro que sería 22,2. Eso es muy importante que no se les vaya a olvidar porque si no, no les da. Entonces 10,8, el primer paréntesis ajustado, listo.
muy importante porque a veces se olvida. ¿Hasta cuándo ajustar? Ajústelo cuando el lactato esté generalmente por encima de 5, porque antes de 5 el lactato da una acidosis con anión GAP normal, no elevado. Hasta 4 o 5 el lactato da, la acidosis láctica da anión GAP normal. Por encima de 5 da anión GAP elevado y hay que ajustar aquí este paréntesis. Menos 11.4, entonces, ¿cómo se interpreta eso? Entonces, la interpretación que hacemos de ese delta-delta es a partir de ver si es un valor entre menos 5 y más 5, entonces estamos hablando de que estamos con una acidosis con anión GAP elevada pura, pero aquí tenemos un valor menor de menos 5, por eso hablamos que es una acidosis metabólica con anión GAP normal, o sea, hiperclorémica, asociada pues al anión GAP elevado. Y si recordamos, pues el cloro del paciente está en 110, 112. Sí. Muy bien. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué se hace entonces esa fórmula así? ¿Qué raciocinio tiene físico-químico? Yo te voy a ayudar, tranquilo. Mira, a medida que aumenta el anión GAP, se consume en la misma medida el bicarbonato, ¿cierto? Si el anión GAP elevado te consumió el bicarbonato más de lo esperado, es porque algo más te está afectando el bicarbonato, como en este caso. El bicarbonato se consumió más de lo esperado para la elevación del anión GAP, lo que quiere decir que hay algo más que está alterando el bicarbonato, y en este caso, entonces el paciente también tiene una acidosis con anión GAP normal adicional, es decir, hiperclorémica. Si se hubiera consumido menos de lo esperado, es decir, que el delta-delta le hubiera dado más de más 5, es decir, se consumió menos bicarbonato del esperado para el anión GAP elevado, es porque hay algo que le está produciendo álcalis al cuerpo o que está compensando con álcalis, y entonces tendríamos, además de la acidosis metabólica con anión GAP elevado, una alcalosis metabólica asociada. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, y en este paciente, pues ya es muy clara la cosa. El paciente no le habían puesto solución salina, de la falla renal, pues ya sabíamos que tenía algo, pero el paciente tenía desde hace 6 días, ¿qué? Un componente, pues, de posiciones diarreicas. Diarrea. Posiblemente el paciente llevaba 6 días con diarrea y posiblemente eso es el origen de esa acidosis con anión GAP normal adicional o hiperclorémica. De la parte renal no puedo decirte más porque no se le tomaron pues más pruebas, ¿sí me entiendes? O sea, nos toca asumir que fue por eso, no se le tomó el anión GAP urinario ni se profundizó en ese aspecto, igual pues no era del caso porque el paciente estaba muy grave por otra cosa ya muy clara y no era del caso pues como ahondar más, pero pues posiblemente sea por la diarrea, no te puedo decir sí o si no específicamente porque no tengo las pruebas urinarias, pero recuerde que si hubiera sido así, el anión GAP urinario debería ser negativo en general y pues obviamente aquí la historia clínica es fundamental, por eso la historia clínica primero, y al paciente no le habían administrado solución salina, aunque si alguien dijera que es por la falla renal, pues no le puedo decir que no porque no tengo esas pruebas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Eso es claro pues con este paciente. Usted vamos a seguir con usted para que me ayude acá porque vamos a hacer la realización de la terapia de reemplazo renal a este paciente para que usted me ayude, pues yo le voy diciendo tranquilo, sobre todo porque me interesa que el fellow de cuidado intensivo, que es quién, le quede claro. Entonces hoy lo voy a hacer yo como para que él vea cómo es y en las próximas sesiones el fellow de cuidado intensivo es quien hará la interpretación y el análisis de cómo se monta una terapia de reemplazo renal de forma adecuada, no como a lo que caiga la receta de cocina que nos conocemos de 1000 de dializante, 500 de pre, 500 de post y a todos 25, pues eso no es lo que yo pretendo con ustedes, sino que se ponga una terapia de reemplazo renal de forma así como se debe hacer, en forma analítica y de lo que necesita el paciente, y eso es lo que yo pretendo. El doctor. Ok, doctor, estoy pendiente, pues. Mi nombre es Carlos Arias, soy el fellow, doc. Gracias. Bienvenido. Entonces, hoy lo voy a hacer yo y ya en estos 8 días tú estudias. Si quieres, me puedes consultar. Yo estoy en el hospital. Si tienes alguna duda, me puedes buscar y yo con todo gusto te voy ilustrando de cómo es esto. ¿Listo? Pero entonces aquí... Perfecto, sí, señor. Listo, estoy a su servicio. Entonces, este paciente, Gustavo, pues tiene una urgencia dialítica, Gustavo, para que me sigas ayudando ahí, ¿cierto o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? La urgencia dialítica es ¿por qué? Está en contexto de una intoxicación. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es si el paciente necesita diálisis o no. Obviamente, si el paciente está en una urgencia dialítica, pues es claro que si un paciente tiene una intoxicación por metformina,
o si hubiera una intoxicación, por ejemplo, en este paciente que se sospechó por metanol, también sería una urgencia dialítica, o por otro alcohol, también sería una urgencia dialítica. Entonces miren ustedes que hay tóxicos que llevan a que hay que hacerle al paciente diálisis urgente, así su función renal no esté tan deteriorada en ese momento, ¿cierto? Entonces esta es una indicación de diálisis urgente, una terapia que se puede hacer en pacientes con ciertas intoxicaciones. Para eso es importante conocer que ustedes, la sustancia que puede estar implicada. Si no lo saben, pues pueden consultar esa sustancia, a ver si es dializable o no. A veces hay sustancias que le traen a uno y uno no la conoce, entonces usted la busca. Para que una sustancia sea dializable, pues debe ser una molécula pequeña. La metformina cumple ese requisito, es una molécula muy pequeña. Que sea una molécula idealmente hidrosoluble. La molécula también cumple más o menos esas características. Que no tenga un alto volumen de distribución. La metformina más o menos lo cumple, pero entonces, de todas maneras, una molécula pequeña e hidrosoluble, pues, aunque tiene un alto volumen de distribución, pues, de todas maneras, por ese solo hecho no la vamos a decir que no funciona. Obviamente que ojalá sea de baja unión a proteínas, que no esté muy unida a proteínas, sería una molécula más dializable en esos pacientes, como las características principales de las sustancias que se pudieran dializar. Entonces, la metformina es hidrosoluble, pequeña, más el volumen de distribución es alto, pero de todas maneras tiene un componente intravascular importante al inicio, entonces se puede usar, y es una molécula pues que se une a proteínas, pero cuando está en condición así de intoxicación, queda libre en un porcentaje importante, entonces se puede depurar por esta terapia. Entonces sí, entonces eso. Ahora, ¿qué? El paciente necesita diálisis porque tiene un tóxico que se puede depurar con una terapia extracorpórea, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de diálisis? ¿Intermitente o continua? Entonces, ¿el paciente está estable o inestable hemodinámicamente? Gustavo. Pues el ingreso, profe, estaba estable. No, pues no, está inestable. 90-55 con 130 de frecuencia cardíaca, con una láctica de 6.9. Eso es lo que... No, pues después de que lo intubemos. Eso. Entonces, el paciente está inestable. Si bien al menos usted prevés que se va a poner inestable. Es un paciente con una acidosis láctica, se va a poner inestable. Si no en el momento no lo está mucho, pues se va a poner así. Entonces, mejor una terapia continua. Entonces, intermitente o continua, en este paciente mejor continua. Claro que si no tienen otra y el paciente necesita la diálisis, le ponen la intermitente, no hay problema. Continua. Entonces, en este paciente mejor una terapia continua porque el paciente ya tiene signos de inestabilidad, está muy taquicárdico, acuérdense que está hipoperfundido, frío, hiperlactatémico, está con dificultad respiratoria, el paciente está inestable, ¿cierto? No se base solo en la presión arterial. Listo. Ahora, entonces le vamos a hacer una terapia continua. Dentro de las 3 terapias continuas que tenemos hemofiltración venovenosa continua. Tenemos hemodiafiltración venovenosa continua, y tenemos hemodiálisis venovenosa continua, y tenemos otra que no es realmente terapia de reemplazo renal, sino que es una que se llama SCAF o ultrafiltración lenta continua. Entonces, que esa no aplicaría en este caso porque pues obviamente eso sería para pacientes que les voy a sacar solo agua. Entonces, dentro de estas 3, cualquiera de las 3 pudiera servir, pero debo basarme en la molécula. Esa molécula, si es dializable, si la dializo mejor por convección o por difusión, y ahí escojo la terapia. Entonces, la metformina es una molécula muy pequeñita que se puede difundir por los filtros. Entonces, es bueno porque tenga algo de difusión, o sea, de diálisis. Y también es una molécula que como se distribuye ampliamente, pues también es bueno sacarla por convección para que refuerce. Entonces, la terapia ideal en este paciente sería hemodiafiltración venovenosa continua. Sin decir que las otras 2 no funcionen, pero es una molécula pequeña que le puedo dar el beneficio de diálisis y también de convección. Si fuera, por ejemplo, una molécula muy grande, preferiría solo convección, preferiría la hemofiltración. Y si solo fuera una molécula muy pequeña con un bajo volumen de distribución, preferiría la hemodiálisis. Entonces, escojamos la hemodiafiltración venovenosa continua. Listo. Todo este tipo de terapia escoger ahí cuando uno lo va a aprender y lo va a formular. Hemodiafiltración venovenosa continua. Listo. Ahora, requisito, entonces, evaluar que el paciente sí tenga la indicación, si la tiene, que si está inestable, pues entonces está la terapia ideal, que el paciente tenga una adecuada hemoglobina.
ustedes no pueden conectar a un circuito extracorpóreo un paciente, por ejemplo, en un shock hemorrágico o con una anemia severa, porque es grave, pueden llevar al paciente a un colapso o a un paro. Entonces, la hemoglobina de este paciente, hay que verificarla siempre antes de conectar al paciente. Entonces, la hemoglobina de este paciente estaba en 11,5 con un hematocrito de 33. Entonces recuerden, siempre verificar la hemoglobina. Lo digo porque a veces se puede pasar y el paciente está severamente anémico y lo conectan y es una catástrofe. Conectar un paciente, listo. Ahora, siempre que vaya a conectar un paciente a la terapia, debo saber la osmolaridad del paciente. Tengo que saber con qué osmolaridad empiezo. Entonces la osmolaridad, Gustavo, ¿se sabe la fórmula? Osmolaridad. ¿Cómo, profe? La osmolaridad calculada, la que tú te sabes. 2 veces el... 2 veces el sodio, más sí, la glucosa sobre 18, eso. más el boom sobre 2,8. Eso, hágale. Entonces, osmolaridad calculada. 2 veces el sodio, ahí sí no lo hay que corregirlo porque ya aquí esta fórmula trae la corrección por glucosa, más el boom sobre 2,8. Entonces recuerde que el sodio está en 132, ahí no hay que corregirlo porque ya tiene el factor de corrección aquí, la glucosa 2,46 sobre 18 y el boom estaba en 48 sobre 2,8. Aquí no hay como mayor problema, cuando se tiene la osmolaridad medida sería lo ideal, pero pues no es práctico y no tenemos forma de tener la osmolaridad medida, ¿cierto? Pero en las intoxicaciones habría que considerar la osmolaridad medida. Aquí nos toca con la calculada. No tenemos como mayores problemas, pero tengan en cuenta que la osmolaridad sí siempre se debe calcular, porque si usted tiene un sodio o muy alto o muy bajito, o tienes una glucosa muy alta, o tienes un boom muy alto, la osmolaridad es muy importante tenerla inicial porque le puedes bajar la osmolaridad muy rápido al paciente y le puedes causar un síndrome de desequilibrio postdiálisis, lo cual es muy grave porque eso es un edema cerebral que en un paciente crítico puede ser fatal. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre la osmolaridad inicial. Aquí, como lo digo, no habría mayor problema, pero si se enseñan a calcularla siempre, no se les va a olvidar cuando el paciente realmente lo necesita tener la osmolaridad. Entonces aquí la osmolaridad calculada es de 2,94, la sérica medida debe ser un poco más alta porque el paciente está intoxicado, pero bueno, no la teníamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar después de esto cuál es el objetivo de mi terapia. ¿Para qué quiero yo hacerle diálisis a ese paciente? Entonces el objetivo de esta terapia son los siguientes. Objetivos de esta terapia. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, uno siempre los tiene en la mente, pero yo al principio les digo que los tengan ahí, porque si usted sabe para qué va a hacer la terapia, pues elige bien la terapia. Si usted no lo dice bien o no sabe para qué, pues entonces no eliges bien la terapia. Objetivos, ese paciente, remover el tóxico. Y así, ¿sabe? Entonces remover el tóxico, ¿cierto? Ese es el principal que lo va a hacer, por eso la voy a hacer. Ahora, otros objetivos, controlar el potasio de este paciente tiene 7,9 potasio, corregir la hipercalemia. También, pues ya que lo metí a diálisis, corregir la acidosis. Y evitar la sobrecarga de volumen del paciente o controlarla si el paciente tiene mucha infusión y entra en falla renal, pues mantener controlada la sobrecarga de volumen del paciente. Siempre tengo que estar mirando cómo está el balance del paciente. Entonces, en este paciente, pues como el principal objetivo es eso, eliminar el tóxico, controlar el potasio, la acidosis y mantener controlado el volumen del paciente porque vemos que es un paciente crítico que va a necesitar muchas infusiones, entonces no lo quiero ni muy positivo ni muy negativo al principio y después no lo quiero positivo. A partir del segundo día quiero que el paciente quede neutro o negativo. Listo. Entonces, si tengo estos objetivos, escojo la dosis de la terapia. Esto, sabemos que la dosis usual, pone ahí, dosis usual de una terapia de reemplazo renal, después el doctor Carlos lo va a revisar. Esto general, hemos sabido que una dosis entre 25 y 30 cc por kilo por hora, 25 a 30 cc por kilo por hora, eso más o menos nos da una tasa de depuración de la urea del 65 al 70% y que equivale a un KTB de más o menos 1,2, que es una mala medida para medir esto, pero pues por si lo lees por ese lado. Listo, entonces estábamos diciendo que los objetivos de la terapia en este paciente, eliminar la molécula, ese tóxico, corregir el equilibrio ácido-base, corregir el potasio en este paciente muy importante que tenía 7,8 y mantener el volumen del paciente, que no tenga ni sobrecarga, ni obviamente haga un paciente pues que haga déficit de volumen, que también sería muy grave. Entonces, bueno, entonces la dosis usual estamos diciendo que es de 25 a 30 cc por kilo por hora,
hay que tener en cuenta que siempre cuando uno hace una terapia, eso se sabe en los estudios, uno le está dando realmente el 80% de la dosis calculada, de la dosis en 24 horas. Eso es así porque generalmente es imposible que el paciente las 24 horas esté conectado al filtro, que el filtro no falle, que no se pare una hora, que al paciente no lo tengan que llevar a alguna cirugía, que el paciente no lo tengan que llevar a un TAC. Entonces, generalmente se sabe por los estudios que se da de lo que usted calcula, más o menos le das el 80%. Por eso, se sabe por los estudios que 20 cc por kilo por hora de dosis efectiva es suficiente, y entonces si a 25 o 30 le sacan el 80%, pues le va a dar el 20 mínimo reglamentario. Esto lo han comparado para el doctor Carlos con 35, 45, incluso 80 y no ha habido diferencia. Ahora, en esos estudios no incluyen paciente intoxicado. Y esos estudios a veces no incluyen pacientes neurológicos ni pacientes hepáticos. La mayoría de esos estudios incluyen pacientes sépticos con falla multisistémica, con ciertas infecciones o pacientes quirúrgicos. Hay muy poca representación de pacientes neurológicos, hepáticos, intoxicados. De ahí que, como lo menciono, no podemos tener una receta de cocina de que para todo la misma dosis. Se sabe que un intoxicado, entre más dosis mejor, ¿cierto? Porque puedo remover el tóxico más rápido, más. Entonces, aunque no hay un estudio que avale eso, pues se sugiere que en los pacientes intoxicados demos una mayor dosis. Y ese es un objetivo que usted tiene en este paciente, eliminar el tóxico. Entonces, no le vas a dar la misma dosis al paciente. Es cierto. Lo mismo, hay pacientes que necesitan menos. Hay pacientes que tienen la creatinina y el BUN no tan altos, no tienen tanta uremia y que de pronto el paciente es neurológico, hepático. Usted realmente no quiere una dosis muy alta a ese paciente porque le bajas muy rápido la osmolaridad. El paciente puede hacer un edema cerebral o el paciente realmente no lo requiere y le pudieras dar dosis menores, de 10 a 15 cc por kilo por hora. Entonces, mire que no es la misma dosis para todo el mundo. Entonces, aquí podemos poner una dosis entre 45 aproximadamente cc por kilogramo por hora, o hay algunos autores que si usted está intoxicado se pudiera ir a 80 cc por kilogramo por hora. Pues pongámosle al paciente 45 cc por kilo por hora, pero sí mayor a la estándar. Este paciente pesaba más o menos 70 kilos, entonces 45 por 70, le vamos a dar de dosis, sería una dosis de 3.000 aproximadamente, uno la redondea. 3.000. Ahora, le dijimos que el paciente, bueno, entonces ya sabemos la dosis. Ahora, necesitamos saber qué infusiones tenía el paciente. Entonces, este paciente tenía infusiones, después le tuvieron que poner noripinefrina, tenía midazolam, tenía fentanil, tenía infusión de bicarbonato, tenía líquidos. Este paciente más o menos tenía 500 cc por hora de infusiones. Rápidamente entró en anuria. Egresos, diuresis, 0. Tienes que tenerla en cuenta ahí. 0 ya, el paciente no orinó desde que ingresó, al menos al principio. Y el paciente ya se estaba sobrecargando, sobre todo, querías como ya estaba viviendo algo de sobrecarga en el paciente porque le estaban poniendo altas infusiones y el paciente no estaba orinando. Entonces usted que puede preguntarse, bueno, ¿cuánto le saco a este paciente? Entonces le puedo poner un balance neto. Usted al principio lo puede dejar negativo mientras estabiliza el paciente y después le puede hacer un balance neto negativo de más o menos lo que orina uno. Entre 1 y 2 cc por kilo por hora. Eso le puede hacer, es que es lo que quiere usted de diuresis en un paciente, que está, cierto, simularlo. Entonces así. Entonces pudiéramos decir que a este paciente le pudiéramos dar un balance entre 50 y 100 cc, 150 cc, hora negativo, pongamos entonces 100 cc hora pudiera ser negativo, el balance neto. Ya sabemos la terapia que le vamos a hacer al paciente, entonces tenemos que tener la dosis total y repartirla en esa terapia. La terapia que le vamos a dar al paciente dijimos que hemodiafiltración venovenosa continua. Entonces, tenemos que partir aquí la dosis, una en diálisis y otra en convección. Entonces, en el dializante generalmente se sugiere, aunque puede ser distinto, pero como para empezar, que el doctor Carlos nos vaya entendiendo, entonces dializante lo podemos poner a 1500 por hora, la mitad. ¿Cierto? Que esta es la fase, esta es la que le va a hacer a usted difusión.
La solución deacidante a 1500 por hora. Ahora, le quedan otros 1500. Entonces, ya esos 1500 le vas a hacer al paciente convección. Y la puedes poner predilución, postdilución, todo en pre, todo en post o miti-miti. Pues por ahorita, por academia, hagámoslo miti-miti. Predilución, 750 cc hora. Y esto le hace al paciente convección. Y postdilución, a 750 cc por hora. Esto le hace al paciente también convección. Ahí tengo un 50% de dosis convectiva y 50% de dosis difusiva. ¿Cierto? Ahora, tengo que mirar en ese paciente si eso sí me va a dar. Entonces, tengo que calcular en ese paciente cuál es la fracción de filtración. Las máquinas de hoy en día lo calculan automáticamente, pero hay que verificarlo porque tienen muchas variables que a veces usted las tiene que mirar a ver si sí están así. Entonces, fracción de filtración. Entonces, es importante aquí tener en cuenta dos cosas. El ultrafiltrado sobre el flujo plasmático más lo que le des en predilución. El ultrafiltrado, ¿a qué es igual? La pre, la post dilución más de post dilución más la pérdida neta. En este paciente el ultrafiltrado es igual, la pre es 1500 y le voy a sacarse ahora 1600. 1600. Hora. Ahora, el flujo plasmático, ¿cómo lo calculo? El flujo plasmático, entonces voy a tener en cuenta aquí a cuánto voy a poner el flujo sanguíneo del paciente. En general, el flujo sanguíneo en una terapia continua, usted lo puede empezar en 150 cc minuto. Y de acuerdo a cómo esté el paciente, lo puedes incrementar a 180, 200, o si está muy inestable, lo puedes bajar a 100. Usted, una buena, para empezar, que no lo inestabiliza mucho y que es una efectiva, es 150 cc minuto de flujo sanguíneo. Pero mire que aquí en esta fórmula necesitas el flujo plasmático. Para calcular el flujo plasmático hay que quitarle a la sangre el hematocrito. El hematocrito de este paciente habíamos dicho que era del 33%. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Miren ustedes. Entonces, flujo sanguíneo, si a 100 cc minuto de flujo sanguíneo de este paciente, mire cuánto va a tener, es igual a un flujo plasmático, si le quito a eso el hematocrito, 33, el flujo sanguíneo de ese paciente es de 67 mililitros por minuto, el flujo plasmático. Entonces, este paciente, si lo pongo a 100 cc por minuto de flujo sanguíneo, eso equivale a 67 mililitros de flujo plasmático. ¿Por qué? Porque le quité a 100 el hematocrito. Lo hice con 100 para que me entiendan. 100 de sangre, le quito el hematocrito, 33, me quedan 67 de flujo plasmático, ¿cierto? Entonces le sacan el 67% a 150. 150, porque necesito a 150, ¿cuánto es? 150 de flujo sanguíneo es el 67% para obtener el flujo plasmático. Entonces sería 100 por 67 dividido 100. No tengo aquí un calculador aquí en la mano, se me sacó la mano de este celular también, si me lo hacen el cálculo. Ah, ya lo hice, ya puse 100, ya listo. Entonces 150, ese minuto de flujo sanguíneo en un paciente con hematocrito del 33% es igual a 105 mililitros minuto de flujo plasmático. Listo, ya también tenemos aquí eso. Pero miren ustedes que tengo el flujo sanguíneo en minutos. Tengo el flujo sanguíneo en minutos, en mililitros por minuto, y tengo el flujo, aquí lo que dijimos de la ultrafiltración, en 1600 cc hora.
Entonces, de una vez vamos a convertir esos 1600 hora en minuto. Vamos a dividir eso, entonces, en 60, para de una vez dejar todas las unidades en minuto. Pudiera ser al revés, pero pues es más fácil así. 1600 dividido 60, 26. 26 mililitros por minuto de ultrafiltrado. Listo. Y de una vez sabíamos que hay que sumarle el flujo de la predilución, que la predilución está a 750. Flujo de la predilución, 150, de 750 dividido 100, para convertirlo, dividido 60, perdón, para convertirlo en minuto también. En minuto. Entonces, 750 dividido 60. 12.5. Ese minuto, el flujo de la predilución. Y entonces ahora sí nos vamos a la fórmula de la fracción de filtración. Entonces, fracción de filtración es igual al ultrafiltrado en ese minuto, que es 26 mililitros por minuto. 26 mililitros por minuto sobre el flujo plasmático, que es de 105, más el flujo de la predilución, que es 12.5. Eso me da una fracción de filtración de 205 abajo, 100, entonces de 26 dividido lo de abajo, que me da 117.5. Me da una fracción de filtración del 22%. En general es muy adecuada, una fracción de filtración buena, menor del 25%. Ideal sería menor del 20%. Pero pues digamos que aquí tenemos una fracción de filtración buena. Si yo la quisiera ideal, pues simplemente le aumentaría el volumen de la predilución, aumentaría esto, le pongo más predilución que postdilución y le pudiera aumentar el flujo sanguíneo si me lo permite el paciente, o le aumento el dializante, aumento el dializante. Y ahí nos daría. Bueno, lo otro que hay que definir si lo anticoagulo. En este paciente no había contraindicación, le puedo poner una dosis de heparina, o también lo pueden hacer con citrato. Heparina más o menos de 10 a 12 cc por kilo. Entonces en este paciente le podemos poner 700 unidades bolo de heparina. Si el paciente está muy trombótico, pudieran incluso usar una dosis hasta de 60 unidades por kilo. Pacientes que estén muy con tendencia a la trombosis o que estén coagulando filtros, pudieran ponerle un bolo hasta de 60 unidades por kilo, máximo 5.000. Sin embargo, pues no creo necesario en este paciente, y más tenía un INR de 1,5, entonces le puedo poner un bolo de 700 unidades y le puedo seguir a 700, más o menos a 700 unidades hora. Entonces el bolo pudiera ser más o menos entre 10 y 60 unidades por kilo. Ya ustedes miran, de acuerdo al paciente, cómo quieren tener el paciente, el riesgo de la anticoagulación, etcétera, o si les da mucho miedo el sangrado, no le pongan bolo. Y más o menos le puedo tener un nivel de TTP entre 1.5 y 2 veces el valor normal. Eso más o menos da entre 45 y 60. Eso es lo de la anticoagulación, muy importante. Hay que vigilar obviamente el estado de volumen, estado de shock, de choque, de volumen del paciente, de electrolitos y ácido base. Dentro de los electrolitos no se les olvide el magnesio y el fósforo, porque pueden hacer alteraciones importantes de esto.